Muy bien, llegamos al final, al último bloque de esta clase de nutrición, esta primer clase de nutrición, donde la idea era entonces que ustedes que empiecen a conocer los conceptos básicos para luego poder sí empezar a meternos de a poquito en lo que es terapéutica y cuestiones más prácticas de nuestro trabajo cotidiano. En esta última parte, en este último bloque, lo que habíamos dicho era que íbamos a hablar sobre guías alimentarias para la población argentina y Código Alimentario Argentino. Son dos cuestiones que son importantes, muy importantes que conozcan, ya que también las aplicamos en nuestro trabajo cotidiano. Ahora vamos a empezar entonces con guías alimentarias para la población argentina. Es algo muy básico que todos tenemos que conocer, tanto para aplicar nosotros mismos, porque son las recomendaciones para la población general, como también para enseñárselos a nuestros pacientes y plantearnos objetivos en base a ellas. Bueno, ¿qué son las guías alimentarias para la población argentina? Las guías son elaboradas con el fin de favorecer la aprehensión de conocimientos que contribuyan a generar comportamientos alimentarios y nutricionales más equitativos y saludables por parte de la población. ¿Qué quiere decir esto? Lo que se quiere es enseñar y que la población aprenda qué conocimientos, en realidad qué comportamientos deben adoptar o recomendamos los profesionales que adopten, qué cantidad de alimentos consumir por cada grupo, qué recomendaciones de actividad física, de hábitos alimentarios les recomendamos que ellos lleven a cabo en su vida habitual. La idea es justamente lograr un mejor comportamiento en cuanto a la alimentación de la población en general. Las guías alimentarias lo que hacen es conjugar los conocimientos y avances científicos sobre requerimientos. Recuerdan que en el primer bloque, cuando hablamos de requerimientos y recomendaciones, hablamos que en base a ellos, por ejemplo, se elaboraban las guías alimentarias. Entonces, tienen que saber que las guías se elaboran en base a los requerimientos que se obtienen a través, por supuesto, del conocimiento científico, ¿no? De los avances científicos y demás. Entonces, conjugan estos conocimientos y avances científicos, es decir, estos requerimientos, junto con estrategias educativas que sean fáciles de comprender, fáciles de aplicar, a fin de facilitar justamente la selección de un perfil de alimentación saludable o adecuado para la población. Esta es justamente la idea. Combinar todo eso que nosotros sabemos a partir de estudios científicos, combinar esto mismo con un recurso de fácil entendimiento para la población. Esto es justamente lo que se logra, traducir las metas nutricionales para la población en mensajes prácticos redactados de forma sencilla con lenguaje coloquial y que sea comprensible. Por supuesto que nosotros a la hora de transmitir los mensajes a la población que no tienen todos los conocimientos que nosotros tenemos que lograr transmitir nuestros conocimientos de forma fácil, sencilla. Si no, no se entiende, ellos no lo van a entender, y si no lo entienden, por supuesto, no lo van a poder llevar a la práctica. Para esto funcionan o sirven en realidad, y es el objetivo de las guías alimentarias para la población. Ustedes seguramente conozcan antiguamente, hace muchos años, yo me acuerdo que cuando yo era más chica, existía la pirámide nutricional, luego cambió a el óvalo nutricional, y actualmente lo que se utiliza es el gráfico de un plato, que ahora lo vamos a ver. Tengan en cuenta que cada país tiene sus propias guías alimentarias, las elaboran los profesionales de cada lugar, por supuesto, teniendo en cuenta no solamente las recomendaciones o los requerimientos, sino también, por supuesto, los costumbres, los hábitos de cada lugar y el acceso
a los alimentos de cada lugar. Y aquí tenemos entonces el gráfico del plato. Como mencionamos recién, la idea es que utilizar estrategias o recursos que todos puedan comprender. Por eso se utilizan en general este tipo de dibujos. En este caso se eligió utilizar un gráfico redondo que simula un plato en el cual se incluyen todos los grupos de alimentos, pero en distintas proporciones. Todos esos grupos de alimentos que nosotros vimos anteriormente. Vamos a ver frutas y verduras en color verde, que ocupa prácticamente la mitad del plato, con el objetivo, por supuesto, de estimular su consumo, de aumentar su consumo, ya que tienen un montón de beneficios que son los que vimos anteriormente y lamentablemente su consumo está decreciendo. En amarillo se incluye el grupo de legumbres, cereales, papa, pan y pastas, este grupo de cereales y legumbres del que hablamos antes, que es ampliamente consumido dentro de nuestra población, sobre todo las pastas, la papa, el pan, no tanto las legumbres, así que hay que incentivar a nuestros pacientes para que las consuman. En verde se incluye el grupo de lácteos, leches, yogur y quesos. En rosa se incluye carnes y huevos. Fíjense que hay algo ahí que se ve bien claro, que es el pescado. Lo pusieron bien grandecito como para que se vea y podamos remarcar la importancia de incluir pescado en la alimentación. En color naranja tenemos el grupo de las grasas, pero grasas de las buenas, aceites vegetales, frutas secas y semillas. Y en color rojo, y dice opcionales. ¿Por qué dice opcionales? Porque la idea de este grupo es que, no es que te aporta determinado beneficio a nivel salud, que te vamos a estar recomendando que lo consumas todos los días, sino la idea de este grupito de alimentos es que se consuma con menor frecuencia, en menor cantidad, y por supuesto que no se recomienda quizás su consumo habitual. Lo que sí se recomienda como consumo habitual diario es el resto de todos los grupos que vimos recién. Y se incluye dentro de este plato, en la parte superior, en la parte central, algo que es muy importante, que es estimular el consumo de agua. En la parte superior se recomienda aumentar la realización de actividad física y se incluye también en la parte inferior, vemos que dice menos sal, porque en Argentina, si bien por suerte se está reduciendo y se redujo bastante el consumo de sal, seguimos bastante por encima de las recomendaciones. Y nuestras guías resumen, o en realidad todo el plato que acabamos de ver, lo podemos resumir en 10 mensajes. Y de esta forma es que está distribuida o que está elaborada las guías. Estos 10 mensajes en el cual incluyen todas las recomendaciones básicas que se tienen que adoptar a nivel poblacional. Vamos a ver uno por uno. El primer mensaje: incorporar a diario alimentos de todos los grupos y realizar al menos 30 minutos de actividad física. ¿Qué es esto? ¿O cómo podemos hacer esto? ¿Cómo incluir todos estos grupos de alimentos? Que la idea es estimular la variedad de la alimentación y realizar la actividad física. Lo que se recomienda es realizar 4 comidas al día: desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y en esas comidas incluir todos esos grupos de alimentos que recomendamos: frutas, verduras, legumbres, cereales, leche, yogur, quesos, huevos, carnes y aceites o grasas vegetales. Realizar actividad física moderada, continua o fraccionada todos los días para mantener una vida activa. Y bueno, esto por supuesto que va a depender mucho de cada persona. Estos son mensajes muy generales, pero la idea es que empecemos a
recomendar al menos estos 30 minutos de actividad física por día para tener una vida más activa. Luego, todos estos mensajes los iremos adaptando a cada uno de nuestros pacientes. Motivamos o incentivamos el hecho de comer tranquilos, en lo posible acompañado, y moderar el tamaño de las porciones. Este hábito de quizás no repetir, de utilizar platos de tamaño más bien medianos, no tan grandes, como para evitar los excesos de alimentos. Fíjense lo que dice este mensaje: elegir alimentos preparados en casa en lugar de procesados. Y esto habíamos visto que las comidas elaboradas, preparadas fuera de casa, se habían cuadruplicado en los últimos años, cuando la recomendación en realidad es justamente preferir empezar a preparar los alimentos dentro de casa. Y mantener una vida activa, un peso adecuado y una alimentación saludable para prevenir enfermedades. Vida activa nos referimos a, evitar el sedentarismo, evitar estar todo el día sentados en el sillón viendo tele, o si tenemos un trabajo que implique, por ejemplo, estar muchas horas delante de la computadora, tratar de evitar estar mucho tiempo sentado, empezar a moverse durante el día, hacer, por ejemplo, actividades a pie, hacer un mandado caminando, sacar la bicicleta y dejar guardado el auto. Tener una vida activa tiene que ver con todas estas recomendaciones. Un peso adecuado, por supuesto óptimo para cada persona, es importantísimo para prevenir un montón de enfermedades, y la alimentación, que es tan importante. Este es el mensaje 1. Vamos a ver el mensaje 2. Tomar a diario 8 vasos de agua segura. Estos 8 vasos, ¿por qué recomendamos 8? Porque equivalen a los famosos 2 litros de líquidos. La idea es que sean sin azúcar, y siempre vamos a preferir que sea a través del consumo de agua segura. Evitar estas gaseosas, estos jugos con azucarados de los que hablamos hoy, y motivar que la gente empiece a tomar agua. Algo que yo en lo personal utilizo mucho, las personas que están acostumbrados a tomar más bien bebidas gaseosas, es que empiecen a tomar soda o agua con gas, y empiecen de a poquito a dejar las bebidas gaseosas o las aguas saborizadas. También otra alternativa es empezar a saborizar las bebidas en nuestra propia casa con frutas, por ejemplo. Entonces hay que ir buscando distintos recursos para evitar el consumo de bebidas azucaradas como gaseosas, y empezar a aumentar el consumo de agua. De a poquito. Uno no puede pretender de un día al otro que una persona cambie 100% su forma de alimentarse, pero son todas cuestiones que de a poquito la idea es que nuestros pacientes vayan modificando. Es trabajito de hormiga, como se dice. No esperar a tener sed para hidratarse. Algo que está comprobado es que cuando tenemos sed, quiere decir que ya, es un reflejo bastante tardío, ya estamos, pasando por un proceso de deshidratación. Así que la idea es mantenerse hidratado durante el día y no esperar a tener sed para tomar agua. También es importante, para lavar los alimentos y cocinar, utilizar agua segura, agua de red o agua potable, o potabilizar el agua. Tercer mensaje: consumir a diario 5 porciones de frutas y verduras en variedad de tipos y colores. Y esto ya lo hablamos un montón. Entonces la recomendación, sumando frutas y verduras, es de 5 porciones al día. Y fíjense lo que recomienda la guía: variedad de tipos y colores. ¿Por qué? Porque recuerden que este grupo de alimentos aporta principalmente muchas vitaminas y muchos minerales. Cada vegetal y cada fruta aporta vitaminas y minerales distintos, y la idea es evitar la monotonía, evitar consumir 3 o 4 vegetales, sino variar, empezar a incluir más variedad de vegetales para empezar a incorporar los beneficios de cada uno de ellos. Consumir al menos medio plato de verduras en almuerzo, medio plato en cena y 2 o 3 frutas por día. Es algo que estamos lejísimos de cumplir en general. Hay quienes lo logran, hay quienes no. Pero un poco
utilizar esta guía para recomendar a nuestros pacientes empezar a aumentar el consumo de frutas, que es muy bajo, y aumentar la cantidad de vegetales que se consume en el día es muy útil. Y bueno, son objetivos que de a poquito la idea es que los vayamos logrando. Siempre lavar las frutas y las verduras con agua segura. Las frutas y verduras de estación son más accesibles y de mejor calidad. Esto también tenemos que tener en cuenta. Muchas veces se cree que esto de comer más sano implica un costo adicional, y tenemos que tener en cuenta que las vegetales y las frutas de estación siempre tienen un precio muy accesible. Podemos elaborar un montón de distintos alimentos con un vegetal. Podemos ir haciendo tartas, haciendo croquetas, haciendo revueltos, haciendo ensaladas crudas, ensaladas cocidas. Podemos budines. Hay muchísimas preparaciones que se pueden realizar fáciles, siempre hablando de vegetales y frutas de estación. El consumo de frutas y verduras diario disminuye el riesgo de padecer obesidad, diabetes, cáncer de colon y enfermedades cardiovasculares. Mensaje 4. Reducir el uso de sal y el consumo de alimentos con alto contenido en sodio. Cocinar sin sal, limitar el agregado en las comidas y evitar el salero en la mesa. Como les decía recién, el consumo de sodio, de sal, se redujo en los últimos años, por suerte. Sin embargo, seguimos superando la recomendación del consumo de sal. Para reemplazar la sal, se recomienda utilizar otro tipo de condimentos: pimienta, perejil, ají, pimentón, orégano, etc., para resaltar los sabores de las comidas. Los fiambres, embutidos y otros alimentos procesados como caldos, sopas y conservas contienen elevada cantidad de sodio, así que tenemos que tener en cuenta no solamente reducir el contenido de sal que le agregamos a la comida, sino también empezar a reducir el consumo de fiambres, embutidos, alimentos enlatados, conservados, etc. ¿Por qué? Porque muchas veces me pasa que me dicen, no, yo no le pongo sal a la comida y compro galletitas sin sal, pero después me cuentan, por ejemplo, que comen jamón, que viven picoteando jamón, que viven picoteando quesos duros, que agregan alimentos altísimos, que le agregan, no le pongo sal, pero le agrego un sobrecito de esos que para saborizar, o le agregan calditos a la comida. Entonces tenemos que tener en cuenta no solamente la sal de mesa, sino el sodio que están incluidos en un montón de productos alimenticios. Quinto mensaje: limitar el consumo de bebidas azucaradas y de alimentos con alto contenido en grasas, azúcares y sal. Recuerden que ese era el grupito que estaba en rojo dentro del plato, que estaba bien chiquitito y que decía opcional. Limitar el consumo de golosinas, amasados de pastelería y productos de copetín como palitos, salados, papas fritas de paquete. Estos alimentos que son tan consumidos en nuestra población, que tienen muchísima cantidad, sobre todo de sal. Limitar el consumo de bebidas azucaradas y la cantidad de azúcar que se le agrega a las infusiones. Recuerden que si bien la cantidad de azúcar que se le agregaban a las preparaciones se redujo en los últimos tiempos, seguimos consumiendo mucha cantidad de azúcar que se le agrega a las preparaciones, por ejemplo a las infusiones. Y a su vez también el consumo de bebidas azucaradas sigue siendo muy alto. Limitar el consumo de manteca, margarina, grasa animal y crema de leche, que recuerden que eran fuentes de grasas saturadas, así que elegir cortes de carne más bien magros, reemplazar la crema de leche por otro tipo de condimentos o de productos como aceites vegetales, como quesos descremados, y reemplazar por supuesto manteca y margarina por aceites vegetales a la hora de condimentar o de utilizar para cocinar. Si se consumen, elegir porciones pequeñas e individuales. El consumo excesivo de estos alimentos predispone a la obesidad, hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Es decir, a ver, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta con este grupo de alimentos? En general, todos los incluimos, yo me incluyo a mí misma, por supuesto, que consumimos este grupo de alimentos. La idea es que veamos cuánto consumimos de esto para empezar a reducirlo y consumir porciones más bien pequeñas, y el recurso del paquete individual quizás es una buena estrategia para evitar los excesos.
Sexto mensaje, consumir a diario leche, yogur o quesos preferentemente descremados. Entonces la recomendación general es que estos lácteos sean descremados para reducir el contenido de grasas saturadas. Recuerden, por ejemplo, la diferencia que había entre un queso bajo en grasas y un queso que tenía alto contenido en grasas. La recomendación es incluir 3 porciones al día de leche, yogures y quesos, sobre todo para cubrir el requerimiento de calcio, ya que son la fuente principal de calcio. Al comprar, siempre mirar la fecha de vencimiento, elegirlos al final de la compra para mantener la cadena de frío, ya que una cuestión importante de los lácteos es que no estén vencidos y que no pierdan la cadena de frío. Elegir quesos blandos antes que duros y aquellos que tengan menor contenido en grasa y sal, que es lo que hablábamos recién. Los alimentos de este grupo son fuentes de calcio y necesarios en todas las edades. Esto es lo que recomiendan entonces nuestras guías con respecto a los lácteos. Mensaje 7. Al consumir las carnes, quitarle la grasa visible, aumentar el consumo de pescado e incluir huevo. A ver, la porción diaria de carne se representa con el tamaño de la palma de la mano. Esto es algo muy general, insisto, que luego se adapta a cada persona. Incorporar carnes con las siguientes frecuencias. Se recomienda el pescado 2 o más veces por semana. Otras carnes blancas 2 veces por semana y carnes rojas hasta 3 veces por semana. Entonces lo que hace este mensaje es motivar el mayor consumo de pescado, incluir otra variedad de carnes como carnes blancas y empezar a reducir la cantidad de carnes rojas, que es, como ya vimos, las carnes que más se consumen en Argentina. Incluir hasta un huevo al día, especialmente si se lo consume en cantidad, si no se consumen, cantidades necesarias de carnes. Y esta es una recomendación que ha cambiado en los últimos años. Antes se manejaba el huevo con frecuencia semanal. Se creía que era un alimento que tenía un efecto en aumentar el colesterol LDL. Pero actualmente se conoce que el colesterol alimentario y sobre todo el huevo no aumenta el colesterol sanguíneo, así que esta recomendación de consumir un huevo al día es completamente válida y es la que estamos manejando hoy en día. Cocinar las carnes hasta que no queden partes rojas o rosadas en su interior, ya que previene enfermedades transmitidas por alimentos. Y esto es algo que también es importante que conozcan, si bien no tiene mucho que ver con el tema que estamos tratando dentro de la diplomatura. Saber que hay enfermedades como el síndrome urémico hemolítico, por ejemplo, que se transmite. Una de las principales fuentes de contagio de Escherichia coli es el consumo de carnes crudas, sobre todo carne picada, así que tenemos que conocer las medidas preventivas y una de ellas es cocinar completamente las carnes hasta que no queden partes rojas. Mensaje 8. Consumir legumbres, cereales preferentemente integrales, papa, batata, choclo o mandioca. Estos eran la principal fuente, como vimos hoy, de carbohidratos de los complejos. Fíjense que lo primero que recomienda es el consumo de legumbres, que es tan bajito en nuestro país. Así que esto tiene que ver justamente con motivar el consumo o la incorporación de legumbres a la alimentación cotidiana. Combinar legumbres y cereales es una buena alternativa para reemplazar carnes en algunas comidas o en determinadas situaciones, como por ejemplo en el caso de vegetarianos o veganos. Aprender a combinar cereales con legumbres para evitar la deficiencia de determinados aminoácidos es una práctica correcta y es una práctica justamente que se lleva a cabo hoy en día en estos casos, lo que se llama como complementación. Entre las legumbres pueden elegirse arvejas, lentejas, soja, porotos, garbanzos, y entre los cereales arroz integral, avena, maíz, trigo burgol, cebada, centeno, entre otros. Al consumir papa o batata, lavarlas adecuadamente antes de la cocción y cocinarlas con cáscara. Recuerden que conservar la cáscara conservábamos fibra, vitaminas y minerales. Noveno mensaje: consumir aceite crudo como condimento, frutas secas y semillas.
Utilizar 2 cucharadas soperas al día de aceite en crudo. Recuerden que la recomendación del tipo de aceite que vamos a consumir o que vamos a recomendar depende de cada persona. Optar por otras formas de cocción antes que la fritura. Esto es importante. No motivamos o no recomendamos el consumo de frituras, aunque tenemos que tener en cuenta también que no es lo mismo una fritura hecha en casa en determinadas situaciones, donde utilizamos aceites de primer uso, donde hacemos una cocción, una fritura de forma correcta, adecuada, que ya la vamos a aprender, que un alimento frito, por ejemplo, en un restaurante o en alguna casa de comidas rápidas, donde quizás la calidad de la fritura es muchísimo menor. En lo posible, alternar los tipos de aceites como girasol, maíz, soja, girasol de alto oleico, oliva y canola. Esto con la idea de, como dijimos hoy, ir incorporando distintos tipos de grasas a nuestra alimentación. Utilizar al menos una vez por semana un puñado de frutos secos sin salar, como maní, nueces, almendras, avellanas, castañas, etc. Y semillas, chía, girasol, sésamo y lino. Todas estas son fuentes de grasas de las insaturadas que vimos hoy, e ir variando el tipo también para ir incorporando distintos tipos de ácidos grasos. El aceite crudo, las frutas secas y las semillas aportan nutrientes esenciales. 10º y último mensaje: el consumo de bebidas alcohólicas debe ser responsable. Los niños, adolescentes y mujeres embarazadas no deben consumirlos y, por supuesto, evitarlos siempre al conducir. Este es un mensaje más bien de tipo preventivo de determinadas, por supuesto, efectos que genera el alcohol en el comportamiento, en la salud, y obviamente evitarlos al conducir tiene que ver con evitar los accidentes de tránsito que genera el alcohol. Habla más que nada del consumo responsable de este tipo de bebidas en cantidades razonables, y en determinados momentos de la vida, ¿no? Obviamente que ni a niños, ni a adolescentes, ni a embarazadas se recomienda el consumo de alcohol. Muy bien. Bueno, terminando de hablar de las guías alimentarias, vamos a meternos con Código Alimentario Argentino, y ahora sí que llegamos ya al final de la clase. El Código Alimentario Argentino es un reglamento técnico, es muy técnico, que se actualiza permanentemente y establece las normas higiénico-sanitarias, bromatológicas, de calidad y genuinidad que deben cumplir las personas físicas y jurídicas, los establecimientos y los productos. El Código Alimentario Argentino por supuesto, tiene acceso, todos podemos acceder a él. Está en la página de la ANMAT, ahí les dejo la página donde lo pueden encontrar. Igualmente ponen en Google Código Alimentario Argentino y desde allí van a poder acceder a él. Es un reglamento, es muy extenso, muy técnico y muy específico, imposible de saberlo de memoria, por supuesto. Pero lo que está bueno es que está bien explicado y está bien dividido en distintos capítulos que ahora los vamos a ver. Entonces, dependiendo del interés de cada persona, va directamente a ese capítulo en particular y lee los artículos que le interesan. Les decían que el Código Alimentario Argentino está dividido en 21 capítulos. Acá les traje de qué se trata cada uno. No nos vamos a detener demasiado en cada uno de ellos porque es un montón. Pero me interesa que sepan qué tiene cada capítulo, como para que después, de tarea para casa, ustedes se fijen, a ver, de todos estos capítulos que yo les voy a mostrar ahora, cuál les interesaría, como para al menos puedan entrar y ver cómo está escrito, cómo está redactado, qué es lo que contiene el Código Alimentario Argentino. Por ahí a uno le interesa más leer sobre productos cárnicos, por ahí a otro le interesa más leer sobre establecimientos, por ahí al otro le interesa más leer sobre rótulos, que en eso vamos a detenernos un poco más. Entonces, en base a esto, me gustaría que cada uno elija un capítulo como para que después lleguen a casa, o estar en casa en realidad, después cuando tengan un rato y se pongan a estudiar, puedan abrir el código para ver cómo está formado y cómo, digamos, de qué se trata en realidad.
21 capítulos. El primer capítulo son cuestiones bien generales, donde se definen alimentos, aditivos, ingredientes, coadyuvantes, contaminantes y condiciones muy generales. El capítulo 2 es muy importante para el que trabaja, por ejemplo, en establecimientos donde se manipulen y elaboren alimentos, porque establece las normas del establecimiento, en qué condiciones tienen que cumplir el establecimiento con respecto a espacios, con respecto a formas de manipular, con respecto a normas obligatorias y condiciones muy específicas que tienen que ver con cómo digamos, qué condiciones tiene que cubrir el establecimiento. El capítulo 3 habla de productos alimenticios en general, límites permitidos, criterios, controles, cómo hacer los análisis microbiológicos, conservación y tratamiento de los alimentos, aunque después estas cuestiones se especifican en algunos capítulos en determinados productos en particular. El cuarto capítulo, utensilios, recipientes, envases, aparatos y accesorios, qué envases y equipamientos están permitidos, qué materiales están permitidos y condiciones específicas de cada uno de ellos. El capítulo 5, y vamos a hablar un poco más al final sobre el capítulo 5, que es de rótulo de los alimentos, donde ahí vemos definiciones, normas generales y específicas de rotulación. En el capítulo 6, ya aquí nos empezamos a meter, o se dividen los capítulos por distintos grupos de alimentos, por eso es tan importante haber visto estos grupos de alimentos antes. En el capítulo 6 habla de alimentos cárneos, como por ejemplo carnes frescas, conservas, salazones, chacinados, preparados a base de carnes, huevo. ¿Y qué habla de cada uno de ellos? Distintas definiciones, condiciones, especificaciones microbiológicas. Como les decía, es un código que es muy técnico y muy específico, que es muy interesante, aunque muchas de esas cuestiones uno no las entiende justamente por ser tan técnicas. Alimentos grasos, aceites y aceites alimenticios es el capítulo 7, donde vemos aceites, grasas comestibles, mantecas, margarinas. ¿Qué es lo que se define? Se dan definiciones, condiciones y clasificación. Cada alimento está definido dentro del código alimentario. Cada, por ejemplo, vieron que hoy les hablé sobre qué es la leche y los distintos tipos de leche. Bueno, esto está definido en el Código Alimentario Argentino, justamente en el capítulo 8. Está definido, por ejemplo, cada producto lácteo que se puede consumir y que pueden salir al mercado. Entonces, de cada grupo de alimentos está definido de forma muy específica cada subgrupo dentro de estos grupos de alimentos, cada alimento que se puede elaborar a base de, por ejemplo, carne, a base de grasas, a base de leche, a base de harinas, de cereales. Entonces, todo esto está muy específico. Entonces, alimentos lácteos, condiciones, límites aditivos, composición, especificaciones microbiológicas, calidad, clasificación. Capítulo 9, alimentos farináceos, cereales, harinas y derivados, donde habla y define cada tipo de cereal, cada tipo de harinas, almidón modificado, productos como pastas, masas, productos de panadería y qué condiciones, límites, aditivos están permitidos, composición, especificaciones. Algo que es muy importante que voy a aclarar es que el Código Alimentario Argentino especifica lo permitido, es un código que se llama positivo. ¿Por qué? Porque te dice lo que podés hacer y todo lo que no esté especificado en el código está prohibido. ¿Sí? Esto también es muy importante, es decir, en el código se detalla todo lo que está permitido y lo que no figura en el código está prohibido. Capítulo 10, alimentos azucarados como azúcar, miel y productos de confitería. 11, alimentos vegetales, donde se incluyen vegetales, hortalizas, frutas, semillas, categorías, definiciones, conservas, encurtidos. Capítulo 12, bebidas hídricas, aguas gasificadas. En el capítulo 13 habla sobre bebidas fermentadas, como cervezas, sidras, vinos. Capítulo 14, bebidas espirituosas, alcoholes, bebidas alcohólicas, destiladas y licores. Capítulo
15 productos estimulantes o fluitivos como cacao, chocolate, café, sucedáneos, té, yerba mate. En el capítulo 16 habla de qué correctivos y coadyuvantes se pueden utilizar, funciones de cada uno, condimentos, fermentos, levaduras, sal, salsas, aderezos. En el capítulo 17, y también vamos a hablar un poco sobre él ahora en un ratito, habla sobre alimentos de régimen o dietéticos. En el capítulo 18 es un capítulo extenso sobre aditivos, qué condiciones y especificaciones deben reunir, designación, cómo se designan en el rótulo y qué restricciones hay. Capítulo 19, harinas, concentrados, aislados y derivados proteínicos. Capítulo 20, metodología analítica oficial, protocolos para hacer análisis y metodologías para lo que es el control de envases, de equipamientos. Y el capítulo 21 habla de misceláneos como el cloruro de potasio, carnitina, hierro, taurina, etc. Bueno, esto es para que tengan en cuenta de qué se trata el Código Alimentario Argentino. Ahí les traigo cada capítulo en particular, qué es lo que contiene en su interior, para que después ustedes puedan ingresar y ver un poco de qué se trata cada uno en sus casas. Vamos a meternos en dos cuestiones que me parecen muy importantes aclarar con respecto a, ya que estamos hablando del Código Alimentario Argentino, y es sobre los productos light o dietéticos, que en este caso hay muchas dudas, hay muchas confusiones, se generalizan, las personas en general, los pacientes y hasta incluso varios profesionales quizás no tengan bien en claro en qué consiste un alimento light, en qué consiste un alimento dietético, si es lo mismo, si es distinto. Entonces es importante que lo conozcamos. El Código Alimentario Argentino, como les expliqué recién, tiene un capítulo específico sobre alimentos dietéticos, que es su capítulo 17. Los define como aquellos que fueron preparados o modificados en su composición, resultantes de un proceso de fabricación o de la adición, sustracción o sustitución de determinadas sustancias, destinadas a satisfacer necesidades específicas de nutrición y alimentación en determinados grupos poblacionales. Es decir, fíjense que un alimento dietético es un alimento que al que se le agregó, se le adicionó o se le sacó alguna sustancia o algún nutriente en particular para satisfacer las necesidades particulares de determinadas personas. Entonces, fíjense la cantidad de alimentos dietéticos que podemos encontrar. Alimentos para lactantes, entran de alimentos dietéticos. Alimentos fortificados, entra dentro de alimentos dietéticos. Reducidos en su valor energético, modificados en su composición glucídica, modificados en su composición proteica, modificados en su composición lipídica, que se hayan modificado en su composición de minerales, que tengan bajo contenido en sodio, que sean libres de gluten, alimentos enriquecidos y suplementos dietéticos. Todos estos alimentos o productos entran dentro de alimentos dietéticos. Es decir, alimento dietético ¿es sinónimo de alimento bajo en calorías? No, definitivamente no. No tiene absolutamente nada que ver un alimento dietético con un alimento que sea puntualmente para perder peso o para tratar diabetes o o este tipo de patologías. Nada tiene que ver con esto. En realidad no es que nada tiene que ver con esto, porque hay dentro de alimentos dietéticos alimentos que vamos a utilizar en el tratamiento de obesidad y diabetes, pero no podemos generalizar porque nada tiene que ver, por ejemplo, un alimento libre de gluten con el tratamiento de la obesidad, o un suplemento dietario o un suplemento proteico para el tratamiento de la obesidad, y no dejan de ser alimentos dietéticos. Un alimento para lactante, un alimento fortificado, ¿sí? Entonces todos estos alimentos son dietéticos. ¿Quiere decir que son bajos en calorías? Claramente no. ¿Quiere decir que todos van a ser bajos en azúcares? Claramente no, ¿sí? Esto es muy importante que lo sepan. Y para meternos en definir o para que aprendan qué quiere decir que un alimento es light, primero tenemos que definir algunas cuestiones que tienen que ver con el rótulo. Porque que un producto sea light, esto figura en el capítulo sobre rótulos, que creo que era el capítulo 5,
Que ese sí estaría bueno que lo puedan leer. Incluso después, si quieren, se los descargo y se los le digo a la doctora Bazán que se los suba o se los envíe, aunque pueden acceder ustedes mismos. Entonces tenemos que primero definir algunas cuestiones sobre el rótulo. Dentro del rótulo de un producto, de un alimento, que es toda aquella inscripción que vamos a ver en el envase del producto que estemos comprando, que estemos evaluando, puede figurar información nutricional complementaria. ¿Qué es esto? Es cualquier representación que implique que un alimento tiene una característica en particular en relación con su valor energético o su composición en proteínas, grasas, carbohidratos, fibra, vitaminas o minerales. Es decir, la información nutricional complementaria que puede estar en el rótulo del alimento es lo que me da una característica en particular que tiene ese producto que estoy evaluando o que estoy comprando. Esa información nutricional complementaria puede estar de dos maneras. Puede a mí indicarme que tiene alguna característica, alguna propiedad en particular, sin estar comparándolo con otro, simplemente que cumple con las condiciones para considerarse bajo en algún nutriente o que no contiene determinado nutriente. Ahí ahí figura, por ejemplo, no contiene o es libre de tal cosa, cero tal cosa, free, por ejemplo, son todos términos que se utilizan mucho, que vemos mucho en los rótulos. Eso quiere decir que no contiene determinado nutriente en particular. También puede figurar que tiene alto contenido de determinado nutriente, que es fuente de determinado nutriente, muy bajo de, o que no ha sido adicionado de determinado nutriente. Bueno, estas son propiedades, es información nutricional complementaria de las propiedades nutricionales de un producto. Por supuesto que esto está bien especificado y detallado dentro del código alimentario, que no tengo mucho tiempo para extenderme y ver cada uno de ellos. Tiene que reunir determinadas características para poder aplicarse esa propiedad en particular. Tiene que tener como máximo tanta cantidad de determinado nutriente, por ejemplo, para poder ponerle dentro del rótulo que es bajo en azúcar, por ejemplo. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Y por otro lado, la otra manera de tener una información nutricional complementaria es a través del contenido comparativo. Es decir, todo lo primero que hablamos recién habla de las características de una propiedad en particular que tiene el producto. El contenido comparativo, ahí sí estoy hablando de una propiedad que la comparo con otro producto. Y es aquí donde figura, por ejemplo, cuando está reducido en algún nutriente en particular, donde puede figurar reducido en, menos contenido de tal cosa, o ahí aparece la famosa palabrita light, como la estarán viendo. Entonces, light quiere decir que fue reducido en determinado nutriente o en determinado contenido energético en comparación a otra cosa. Ahí está. ¿Qué es esa otra cosa? Perdón. Todo producto light tiene que compararse con su producto original. Esto es muy importante. Alimento light es aquel que ha sido reducido en un mínimo del 25% en su contenido energético o en el nutriente declarado respecto del alimento original o del producto que lo estamos comparando. Cuando en el rótulo diga light, se debe prestar atención, ya que en la proximidad del término debe estar especificado el nutriente o el valor energético al que se hace referencia, ¿sí? Porque no me puede decir light solamente como una palabrita así aislada, sino me hace referencia light, que quería decir que era reducido, ¿en qué? En carbohidratos, en proteínas, en grasas, en sal, en calorías, ¿en qué fue reducido? Y esto es muy importante aprenderse este numerito. Tiene que haber sido reducido al menos un 25% de su contenido, tanto en calorías como en nutrientes, dependiendo de lo que se esté reduciendo, en comparación a su producto original.
Entonces podemos concluir también que el hecho de que un alimento sea light no significa necesariamente que sea reducido en calorías. Y ahora vamos a ver distintos ejemplos. Esto también es muy importante. Un alimento puede ser light porque se redujo, por ejemplo, 25% en grasas, pero eso no quiere decir puntualmente que tenga menos cantidad, menos del 25% de calorías, ¿sí? Ahí tengo un ejemplo. Puede existir una galletita reducida en grasa que cumple con los requisitos para ser declarada light respecto a la galletita tradicional, pero cuyo valor calórico es igual o superior debido a que posee, por ejemplo, mayor cantidad de carbohidratos. Está bien, se le redujo las grasas en más de un 25%, entonces se le puede poner light en el rótulo. Pero quizás se le agregó más azúcar o tiene más cantidad de carbohidratos, lo que hace que su valor calórico sea igual, o que incluso puede ser mayor. Y acá les traigo distintos ejemplos que encontré en mi alacena. Por ejemplo, acá tengo un Casan Creme Light, que ahí especifica 42% menos de calorías que el Casan Creme clásico. Por ahí, por ejemplo, una sopa light, que ahí dice 37% menos de calorías. O un queso untable, también en este caso les puse el Finlandia Balance, que ahí arriba dice light. Que verán que dice que tiene menos del 70% de grasas en comparación también al Finlandia original. Y acá les hago esta misma comparación con distintos productos. Vamos a ver, acá tengo un queso cremón común y un queso cremón light, ambos en 30 gramos de alimento, que es la porción. Fíjense, el cremón común, el clásico, tiene 107 calorías y el light tiene 80 calorías. Esto implica que en este caso tiene menos del 25% de calorías el producto light en comparación al clásico, es decir, es light en calorías. A su vez podemos ver también, por ejemplo, con respecto a las grasas, que tiene el clásico 10 gramos de grasa en 30 gramos de producto y el light tiene 6 gramos de grasa. Esto quiere decir que fue reducido en un 40% en grasas, así que también es light en grasas. Es decir, el queso cremón light, en el caso del cremón light, es light en calorías y es light en grasas. Acá les traigo otro ejemplo. Unos bizcochitos, galletitas, bizcochitos Don Satur. Tenemos las clásicas y tenemos una versión light. Vamos a evaluar. Con respecto a las calorías, los clásicos tienen 155 calorías y los light 140. Esto implica una reducción del 10% de las calorías, es decir, prácticamente aportan la misma cantidad de calorías. En este caso, estos bizcochitos light no son light en calorías porque no cumplen con esa reducción de al menos el 25% de calorías. Pero ¿qué pasa con las grasas? Se redujo, de 9 gramos de grasa por porción que tienen las galletitas clásicas a 6,6 la versión light. Esto implica que tiene una reducción del 27% de grasas. Por lo tanto, en este caso, los bizcochitos Don Satur Light son light en grasas, pero no son light en calorías. Esto es importantísimo que lo conozcan. ¿Qué información es obligatoria que figure en el rótulo de los alimentos? Denominación de venta, listado de ingredientes que tiene que ir de mayor a menor, de lo que más tiene a lo que menos tiene, contenido neto, identificación de origen, que es toda esa información que tiene que ver con quién lo elabora y las habilitaciones correspondientes, identificación del lote, que es el lote es aquella identificación que nos identifica todos esos productos que fueron elaborados al mismo tiempo bajo las mismas condiciones. Fecha de duración o vencimiento. Preparación e instrucciones de uso en caso de que sea necesario, como puede ser, por ejemplo, un puré instantáneo, una gelatina, una torta, ¿sí? Que todo esto tiene que sí o sí incluir las instrucciones de uso. Y el rotulado o la información nutricional. Y vamos a meternos un poco con respecto a la información nutricional, que está dentro de ese contenido obligatorio. ¿Qué es lo que tiene que figurar sí o sí dentro de la información nutricional? Los carbohidratos, proteínas, grasas,
totales, grasas saturadas, grasas trans, fibra y sodio. Eso es el contenido cuantitativo del tanto el valor energético, ¿sí? Las calorías y todos esos nutrientes. Esto es obligatorio. Ahora, fíjense lo que dice ahí. Cuando se incluya la declaración nutricional complementaria, que es lo que vimos recién, de tipo y o cantidad de hidratos de carbono, grasas o determinado ácido graso o colesterol, se debe indicar, aparte de todo esto que estamos viendo acá, que es obligatorio, la declaración de esas propiedades en particular. Por ejemplo, grasas saturadas, grasas trans, poliinsaturadas y colesterol. Por ejemplo, ¿sí? Ahí se tiene que detallar en ese caso. Optativamente se puede declarar también vitaminas y minerales siempre y cuando se encuentren presentes en cantidad igual o mayor al 5% de la ingesta diaria recomendada por porción indicada en el rótulo. ¿Cómo se debe expresar la información nutricional dentro de el rótulo? Tiene que ser expresada sí o sí por porción y tiene que incluir la medida casera para que la persona que va a consumir ese alimento pueda de alguna manera cuantificar o medir justamente esa porción que dice el envase. Si a mí me dice, por ejemplo, por porción, doy un ejemplo cualquiera, no sé, 50 gramos de arroz en crudo, y no me dice exactamente a qué equivale esos 50 gramos de arroz en crudo, y uno no todas las personas tienen una balanza en sus casas, no podemos estar pesando cada vez que utilizamos un alimento, es fundamental que exista una medida casera, por ejemplo, un cuarto de taza, una cucharada, un pocillo, un plato, medio plato. De esa forma las personas pueden medir la cantidad de la porción que indica el envase. Y también tiene que estar incluido el porcentaje que cubre esa porción del valor diario recomendado de ese nutriente en particular. Y ahí la importancia de nuevo de conocer la aplicación de los requerimientos y las recomendaciones. Adicionalmente, esto ya no es obligatorio, también puede incluirse la información nutricional en 100 gramos de producto. Y la información puede estar expresada de distintas maneras. Por un lado, para mí la más fácil de entender, la más clara, digamos, es la tablita donde figura la medida casera y abajo figura el valor calórico, los carbohidratos, proteínas, grasas totales, grasas saturadas, trans, fibra y sodio. En una columnita te lo ponen por porción y en la siguiente columnita lo ponen en porcentaje de valor diario recomendado. Esta para mí, insisto, es la forma más clara para poder entenderlo. También puede figurar, por ejemplo, como ven ahí, como un parrafito, una cosa al lado de la otra. En general es más complejo y no se entiende del todo bien. Estas son las dos maneras que se puede presentar la información nutricional. Y con esto, bueno, damos finalizado entonces este tercer bloque y esta clase de nutrición. Espero que les haya servido. Ahora van a poder ir a repasar todos estos conceptos que son tan importantes, como les dije, conceptos básicos que tienen que sí o sí aprender, saber y conocer bien para todo lo que van a aprender más adelante sobre terapéutica nutricional. Así que les mando un saludo grande a todos. Gracias nuevamente por por hacerme formar parte de la diplomatura. Estaré encantada las veces que me necesiten. Y todas las preguntas que tengan, me las envían y las iré respondiendo. Saludos.